alumnos del grado quinto de primaria. Le habla el profesor José Chunga de la institución educativa Galileo Galilei. En esta mañana vamos a hablar un tema muy importante que es acerca de la historia del Perú y que se basa en un hecho dentro de lo que es la muerte de Tupac Amaru, el tema de la Santa Inquisición, quién fue el que hizo todos esos temas y el imperio del Perú, o sea, el tema del virreinato, cómo fue que el Perú fue creciendo económicamente y de qué manera fue. Así que hoy día vamos a tocar ese tema muy importante para poder realizar nuestro trabajo en casa el día de hoy. Así que vamos a continuar y seguimos en este tema y el punto es así. Vamos a hablar acerca de la historia del Perú. En el algo muy importante que hablamos, vamos a hacer el tema de las dos repúblicas. ¿A qué se llama el tema de las dos repúblicas? ¿Quién fue el que lo hizo? El tema de las dos repúblicas se basa en hecho muy importante, en lo que dice, la sociedad fue en dos grupos llamadas repúblicas. Ello debido a que cada uno de los grupos tenía sus propias leyes. Así que tenemos la República de Indios. ¿Quién fue el que hizo todo ese tema de las dos repúblicas? ¿Quién fue? El punto es Francisco de Toledo. Para poder llegar a este tema, vamos a explicar primeramente acerca de los virreinatos en América, de lo que se estableció. En el siglo XVI teníamos dos virreinatos en América. ¿Cuáles eran? La Nueva España o México en 1535 y también Virreinato del Perú en 1544. Eso fue creado con la corona española. En el siglo XVIII se agregaron dos virreinatos más, la Nueva Granada en 1717 y Río de Plata en 1776. Ahora sí, de acuerdo a este tema, de acuerdo a este punto, vamos a tocar el Virreinato del Perú en 1544. Este Virreinato del Perú, en los inicios de los 25 años que ya tenía como Virreinato del Perú, los españoles no podían tomar posesión del área peruana. ¿Por qué? Porque para ellos era muy tedioso. Tanto así que tenían muchas falencias en muchos aspectos. Ahorita vamos a verlo. ¿Cuáles eran esos aspectos donde habían falencias? Vamos a tener las falencias que tenían esas dos repúblicas. La falencia era el cobro de tributos, facilitar el control de la población, por ello vivieron en reducciones, y facilitar la evangelización para los indígenas. Estos tres puntos eran una falencia muy importante que tenía la corona española dentro del pueblo peruano. Así que, tanto así, fue que el rey Francisco II fue el que hizo y lo declaró ¿a quién? A Francisco de Toledo como el virrey en el Perú. Así que, ¿quién fue Francisco de Toledo? Francisco de Toledo nació en 1515 en Oropesa, España. Él vivió 67 años dentro de su vida. Así que él, al tomar la posesión de lo que era el virreinato, él llega a Perú el 26 de noviembre de 1569. Al llegar al Perú y al ver esas falencias que la corona española le había dejado a él a cargo, él comenzó a hacer visitas al Perú en muchas regiones donde tenían riquezas peruanas. Así que uno de los productos más importantes para la corona española era un tema muy importante. La producción más importante para ellos era la minería. Para ellos era la minería. Entonces, al ver ellos toda esta falencia, declararon a Francisco de Toledo como el organizador, el que iba a mejorar la economía peruana. Tanto fue así que él hizo esa organización, él organizó todo y comenzó a ver el crecimiento. Pero cuando él llegó, hubo algo muy importante, que era la sublevación de indios. Al tener ese problema, lo que era la sublevación de indios, lo que era Francisco de Toledo hizo algo muy importante. Fue esto. Fue lo que impuso la Tribunal de la Santa Inquisición. ¿En qué año? En 1570. En transcurso de este año, él comenzó
a bajar la sublevación de indios. Él los comenzó a controlar. Tanto así que él en 1571 hizo la ejecución de Túpac Amaru II. Entonces, ¿por qué se hizo eso? Fue un acontecimiento muy importante, un acontecimiento en el cual fue nefasta, un acontecimiento nefasto para la época española. Así que, viendo todo ese tema, Francisco de Toledo comenzó a organizar, comenzó a visualizar, y ahí fue donde separó las dos repúblicas. ¿Y las dos repúblicas en qué se basa? Aquí tenemos las dos repúblicas. Durante el virreinato, la población indígena fue la más numerosa y también la más explotada para la corona española. Los indígenas eran considerados libres y vasallos del rey, por lo que no podían ser sometidos a condición de esclavos. Sin embargo, desde el punto de vista legal, eran considerados menores de edad y no podían ser juzgados ni tomados en cuenta. Como testigos ejercían sus derechos mediante un funcionario llamado el protector de indios. Ahí es de donde se ponen las dos sublevacías. Vemos la República de Indios, tenemos la nobleza india y tenemos los indios comunes. ¿Y quién era el líder de la nobleza india en ese tiempo? Túpac Amaru. Entonces, ellos eran privilegiados en muchos aspectos. Ellos tenían, en la nobleza india, tenían al cacique. ¿Quién era el cacique? El jefe de comunidades, y el barayok, alcalde de indios. Y ahí tenemos la segunda república, que eran los indios comunes. Eran los mitayos, los yanaconas, los pongos, etc. Ellos se basaban en 3 puntos, en 3 sectores. Sector de desposeídos y explotados, con la base del sistema y con la clase productora y tributaria. Estos puntos eran muy importantes para la corona española, en la cual la nobleza india era excluida, o sea, ellos no pagaban tributos. Pero ¿quiénes eran los que pagaban y quiénes que eran los que eran sometidos a la parte de explotación? Eran los indios comunes. Ellos sí pagaban tributos. Y en ese tiempo, el punto de lo que era el trabajo de minería se le llamaba la famosa mita. Eso, en quechua se le llamaba mit-a. Entonces, en la parte española, al español le pusen mita, explotación minera. Entonces, al vernos todo eso, aquí tenemos un concepto de los indios nobles, quiénes eran, por qué eran exonerados. Y aquí tenemos los indios comunes. Ahora, al explicarles todo este tema, al explicarles todos estos puntos, vamos a reforzar o vamos a realimentar una cierta de preguntas que están en su libro en la página 14. Ingresen a la página 14, abran su cuaderno de historia y vamos a pasar las preguntas del libro al cuaderno para desarrollarlo, y vamos a desarrollarlo junto con mi persona, ¿sí? Tenemos retroalimentación. Dicen, las reducciones se crearon ¿para qué? Las reducciones se crearon ¿para qué? ¿Para qué se crearon esas reducciones? ¿Para qué hizo Francisco de Toledo esa reducción? Para mejorar el cobro de tributos, facilitar el control de la población. Por ello vivieron en reducciones y facilitar la evangelización. Ahora, otro punto que también está: los privilegios que tenían los indios nobles fueron exonerados del pago de tributo y la asistencia al trabajo de la mita. Aquí está el nombre, mit-a, mita. Vamos a hacerlo bonito para que ustedes lo entiendan. Que decimos acá en el quechua, se dice mit-a, español se dice mita. ¿Ya? Ahora sí. Ahora, se dividió en dos, indios nobles e indios del común. ¿Quiénes eran? La República de Indios. Ahora sí, juego y aprendo. Tenemos en el libro, en la página 14, unos ciertos cuadritos y vamos a ponerlo y vamos a rellenarlo. Dice, dividió la sociedad en 2 repúblicas. ¿Quién fue el que dividió la sociedad en las 2 repúblicas? Fue Francisco de
Toledo. Ahora, eran miembros de las panacas reales. ¿Qué habíamos visto? ¿Quiénes eran los que tenían mayor sociedad? Eran los indios nobles. Los pueblos de indios también se les conocía como reducción. ¿Por qué se les conocían como reducción? Porque ellos eran los que eran explotados. Ellos eran los que eran explotados. ¿En dónde? En la mita, o sea, en la minería. Era el trabajo obligatorio, acá está lo que les estoy hablando. Era el trabajo obligatorio que se realizaba en las minas de Potosí y Huancavelica. ¿Cómo se le llamaba? Mitas. Vamos a ver si es verdad. Acá está. Decimos, constituyeron la mayoría de la población durante el virreinato, a diferencia de los indios nobles. Los indios comunes sí realizaban el trabajo ¿qué? Obligatorio, llamado ¿cómo? Mita, mina de Potosí y Alto Perú. Y pagaban tributo. Entonces, sí es verdad lo que nos dice. Ahora, se constituyeron la mayoría de la población y fueron los que realizaban la mita y pagaban tributos. ¿Quiénes eran? Los indios comunes. Vamos a seguir ahora. Tenemos la lectura de nuestro peruanito informador que está en su libro en la página 14 también. Tenemos: el organizador de la mita colonial fue el virrey Francisco de Toledo, quien justificó la explotación de los indios en nombre de la inglesa y la grandeza de la corona española. La mita fue un gran abuso para los indios. Claro, fue un gran abuso. ¿Por qué? Porque los explotaban. Del común fueron tantos los horrores que el virrey Pedro Fernández de Castro solicitó su eliminación. Pero sus pedidos no fueron ¿qué? Escuchados. Pues los españoles pensaban que si la mita, las minas, dejarían de ser explotadas, para ellos no había recursos económicos y lo dejaban de ser explotadas. Durante las reformas borbónicas se eliminó legalmente la mita, pero la medida no se aplicó, sino ¿hasta dónde? Hasta la independencia del Perú, cuando desapareció completamente. Una vez que hemos leído, vamos a resolver estas dos preguntas, que nos dicen: ¿qué importancia tiene la mita minera para el virreinato? ¿Qué importancia tenía? Era importante porque ellos cobraban los tributos a los indios comunes, o sea, les generaba economía. ¿Qué más les generaba? Plata, riqueza. Por eso para ellos explotar en la minería a los indios comunes, para ellos era factible, porque ellos no pagaban. No les pagaban a los indios, los explotaban como esclavos. ¿Qué es lo que harías para eliminar la mita peruana? A mi parecer, ¿qué es lo que haríamos? Que no sea obligatorio y que el indio que trabajara en minas, que reciban un sueldo y no que no paguen tributo. De esa manera también se podía controlar el tema de las mitas. Que un trabajador no sea explotado, que se le pague sus remuneraciones y que ellos no tengan por qué pagar tributos. De esa manera se podía controlar. Ahora, vamos a dejarle, una vez que hemos resuelto, vamos a dejar las tareas para su casa y le decimos: revisaremos nuestro libro y responderemos nuestras tareas encomendadas. Elaborar de la página 15 y 16 en el mismo libro. Aquí les dejo una imagen de la página 15 y 16 que ustedes van a tener que elaborar de acuerdo a lo que está y lo que han aprendido. Así que, jóvenes, para la próxima clase vamos a tocar otro tema que viene a ser la sociedad del virreinato. Así que vamos a ver cómo se tomó ese tema. Yo les espero para una próxima clase y que ustedes hayan entendido que todo lo que se está formando en este momento es algo muy importante dentro de la historia del Perú. Así que les haya quedado bien en claro por qué se formó el virreinato, por qué se hizo las dos repúblicas y qué generó eso y qué consecuencias también tuvo. Una de las consecuencias es que hubo mucha explotación. Y otra de las consecuencias para el Perú fue que también hubo riqueza, un beneficio. Entonces podemos tener ambos. Pero por eso les digo cuán importante es conocer nuestra historia, de dónde venimos, qué fue nuestro Perú. Así que para la próxima clase los espero con otro tema del capítulo 4 y vamos a ir desarrollándolo. Muchas gracias, Dios los bendiga.